Se trabó mi computadora en el otro video, entonces en esta continuación le seguimos. Estábamos diciendo que el SEO solo interviene en el paso rápido. Solo interviene en el paso rápido. Y como vimos anteriormente, el paso lento es el paso determinante de la velocidad de reacción. Como el SEO solo interviene en el paso rápido, la reacción global es de orden 0 respecto a la concentración de SEO. Y en este mecanismo propuesto aparece el N2 o 4 aquí y aquí, que no aparece en la ecuación balanceada global. Entonces este N2 o 4 se forma en el paso 1, como vemos aquí, pero se consume por completo en el paso 2. Se forma y en el paso 2 se consume por completo. Y estos compuestos que se forman y se consumen durante los pasos intermedios se llaman intermediarios de reacción. Entonces, los compuestos que se forman y se consumen totalmente en los pasos intermedios se llaman intermediarios de reacción. Se llaman intermediarios de reacción. Ok. Entonces, otra cosa rápida que podemos notar es que voy a cambiar de color. Empezamos con dos moléculas de NO2 en el lado de los reactivos, en el paso 1, pero en el paso 2 hay una molécula de NO2. Entonces 2 menos 1 me da la 1 que tengo en la ecuación balanceada. El NO2 se forma aquí en el paso 1, pero es un reactivo en el paso 2, entonces se eliminan otra vez, y no me queda ninguno de esos en la ecuación balanceada. Aquí está el CO, es el único CO que tengo, aquí está el CO, y del lado de los productos tengo que se formó NO y CO2, nomás se aparecen ahí, entonces pasan a la ecuación balanceada global. Es decir, se está conservando la materia en todos los pasos intermedios, de forma que al final me quedan, haciendo las sumas y restas correspondientes, me queda la ecuación balanceada global. Ok, entonces vimos, este mecanismo es coherente con la velocidad, la ley de velocidad encontrada experimentalmente, porque ya vimos el coeficiente de aquí. El coeficiente coincide con el exponente de la ley de velocidad, el coeficiente del paso más lento, del reactivo en el paso más lento, y también el otro coeficiente de CO, que solo interviene en el paso más rápido, es de orden 0 respecto a la concentración, la reacción global. Como vimos acá, también es coherente con eso. Entonces, este mecanismo es coherente con la ley de velocidad. Sin embargo, como mencionamos, que sea coherente no necesariamente quiere decir que sea el mecanismo correcto. En otros estudios de esta reacción se ha detectado el trióxido de nitrógeno
que el trióxido de nitrógeno es un intermediario transitorio de vida corta. Entonces, sin embargo, aunque todo lo de arriba es coherente, se ha encontrado experimentalmente que el NO3 es un intermediario de vida corta. Y a partir de eso se ha propuesto, se considera correcto, es la clave, a partir de eso se considera correcto el siguiente mecanismo. Y ojo aquí, la palabra clave es que se considera. Si hay nuevos datos experimentales que propongan un mecanismo mejor, se tiene que considerar ese nuevo mecanismo. Entonces, el mecanismo que se considera como más acertado es este. Tenemos NO2 más NO2, reaccionan para formar NO3 más NO. Este es en el paso lento, es decir, el determinante de la velocidad. En el paso 2 tenemos NO3 más CO, reaccionan y dan NO2 más CO2. Esta parte es rápida y la ecuación balanceada global tenemos NO2 más CO, reaccionan y dan NO más CO2. Esta es la ecuación global. Y si se fijan, tenemos el intermediario de reacción aquí. Y en esto lo que está sucediendo, voy a cambiar otra vez de color, tenemos dos moléculas de NO2 que están colisionando entre sí para formar una molécula de NO3 y una de NO. Entonces, en el segundo paso, el NO3 colisiona con el CO y reaccionan con mucha rapidez para producir una molécula de NO2 y una de CO2. Es lo que está pasando en este mecanismo. Aunque en el primer paso se consumen dos moléculas de NO2, se genera una en el segundo paso. Entonces, el resultado es que en la reacción global se consume una sola molécula de NO2. Entonces acá tenemos estas dos menos esta una, me da la una que tengo en la reacción global. Ya el NO3 se consume por completo en el paso 2, se forma en el paso 1 y se consume por completo en el paso 2. El CO lo teníamos como reactivo y es el mismo reactivo que tenemos en la ecuación global. Y en los productos vemos el NO que se formó en el paso 1, se mantiene hasta la reacción global porque no se consumió en el paso 2. Y el CO2 que se forma en el paso 2 también se mantiene en la reacción global porque no se consume en ningún otro paso. Entonces, los mecanismos propuestos, los dos que propusimos, satisfacen los criterios de un mecanismo posible, que son los siguientes. Entonces, los dos mecanismos propuestos satisfacen los criterios de un mecanismo posible. Y esos criterios son los siguientes. 1. Los pasos se suman. Los pasos se suman para dar la ecuación de la reacción global. Para dar la ecuación de la reacción global.
como vimos, lo que se produce, como aquí, luego se consume. Aquí teníamos dos moléculas, dos se consumen y una se produjo, entonces al final solo me queda una globalmente que una se consume. Entonces vamos viendo que las sumas dan el resultado correcto. Y el criterio 2 es que el mecanismo es coherente con la ley de velocidad determinada de forma experimental. Con la ley de velocidad. Acuérdense, la ley de velocidad la determinamos de forma experimental. Ya vimos eso en los videos pasados, con ciertos datos, cómo calcular la ley de velocidad. Y para que un mecanismo propuesto se considere como posible, tiene que satisfacer estos dos pasos. Que los pasos se sumen para dar la ecuación de la reacción global y que el mecanismo sea coherente con la ley de velocidad. Aquí también es coherente. Tenemos 2NO2 en el primer paso, que es el paso determinante. Entonces, este coeficiente 2 coincide con el exponente de la ley que se determinó experimentalmente. El CO interviene en el paso rápido, entonces no es de orden 0 en la ley que determinamos experimentalmente. Es coherente con la ley de velocidad determinada experimentalmente. Entonces, los dos mecanismos que pusimos aquí de ejemplo, tanto este como el anterior, son coherentes con la ley de velocidad y son coherentes en el sentido de que los pasos se suman para dar la ecuación global. La especie NO3, esta de aquí, que se ha detectado de forma experimental, es evidencia a favor del segundo mecanismo. Entonces es por eso que este es el que se considera correcto. Pero esto no garantiza que este mecanismo sea lo que ocurre realmente. Podría haber otros mecanismos en los que interviene el NO3 y también sean consistentes con estos dos criterios. Entonces, como les mencioné, una de las cosas más importantes de aquí es que los mecanismos son propuestas que tienen que ser coherentes con estos criterios, pero que no necesariamente significa que sea lo que ocurre realmente. Ok. Entonces, antes de ver otro ejemplo, vamos a distinguir entre las diversas especies que pueden aparecer en un mecanismo de reacción. Entonces, especies que pueden aparecer en un mecanismo de reacción. Entonces, uno son los reactivos. Y los reactivos se consumen más de lo que se forma. Se consume más de lo que se forma. Luego, número 2 son los productos. Los productos se forman más de lo que se consume. Se forma más de lo que se consume. Y 3, intermediario de reacción. Los intermediarios de reacción se forman en los primeros pasos y luego se consumen en igual cantidad en los últimos pasos. Se forman en los primeros pasos y luego se consumen en igual cantidad en los
últimos pasos. Entonces, hasta ahorita son las tres especies que hemos visto que intervienen. Luego vamos a ver que hay una más, pero por el momento es lo que hemos visto. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a considerar la siguiente reacción. Considere la siguiente reacción. Tenemos 2NO gaseoso, monóxido de nitrógeno, que reacciona con bromo de forma gaseosa para formar 2NOBr, también de forma gaseosa. Experimentalmente se ha encontrado que la velocidad es igual a K por NO, la concentración de NO al cuadrado, por el segundo reactivo, Br2 a la primera potencia. Entonces podemos ver que en este caso los coeficientes son coherentes con la ley de velocidad. Entonces, la colisión en un solo paso, donde intervienen dos moléculas de NO y una molécula de bromo, sería coherente con la ley de velocidad, como acabo de mencionar. Sin embargo, la probabilidad de que tres moléculas choquen de forma simultánea es mucho menor que a que choquen dos. Entonces, el problema con esto es que aquí tenemos dos moléculas, aquí tenemos una molécula y la probabilidad de que choquen tres moléculas para que reaccionen es baja comparada con la probabilidad de que choquen dos moléculas. Es mucho menor que la probabilidad de que choquen dos moléculas. Entonces, debido a esto, las rutas que solo comprenden colisión bimolecular o descomposición unimolecular se consideran las más favorables en mecanismos de reacción. Entonces, este mecanismo de un solo paso no es muy favorable, tenemos que considerar uno en lo que haya colisión bimolecular o descomposición unimolecular. Entonces, eso también es importante. Las rutas en que solo comprenden colisión bimolecular, colisión bimolecular o descomposición unimolecular se consideran las más favorables. Se consideran las más favorables en mecanismos de reacción. Entonces, cuando se propone un mecanismo de reacción, se considera que es mucho más favorable cuando solo hay colisión entre dos moléculas o cuando solo hay descomposición de una sola molécula. En nuestro ejemplo aquí tenemos colisión de tres moléculas, entonces eso no se considera favorable. Se propone un mecanismo más favorable. Entonces, el mecanismo que se cree correcto, se cree que el mecanismo es el siguiente. Tenemos primer paso, NO más Br2 en una reacción rápida y en equilibrio. Que forman NO Br2. Esta es rápida y en equilibrio.
Entonces aquí, siempre que haya una reacción rápida antes de un paso lento, esa reacción rápida va a alcanzar el equilibrio. Por eso de que es, por el hecho de que es rápida y de que está ocurriendo antes que el paso lento. Para que consideren eso. Todo paso rápido que precede un paso lento alcanza el equilibrio. En el segundo paso se considera que el NBr2 reacciona con NO para formar dos NOBr. Este sería el paso lento. Y de forma global tenemos dos NO más Dr2 reaccionan para obtener dos NOBr. Entonces vamos viendo qué pasa aquí paso a paso. En el primer paso, una molécula de NO choca con una de Br2 para dar un intermediario, este de aquí. Sin embargo, el intermediario reacciona rápidamente en el segundo paso para volver a formar, perdón, en este mismo paso, antes del segundo paso, en este mismo paso está en equilibrio y este intermediario puede regresarse y volver a formar NO y Br2 porque está en equilibrio. Y se dice que este es un paso de equilibrio, este paso en el que se puede regresar es un paso de equilibrio. De manera eventual, otra molécula de NO, de reactivo, este de aquí, puede chocar con el intermediario, que ya sería el paso 2. Entonces, de manera eventual, uno de los NO va a chocar con el NOBr2 de vida corta y reaccionar para formar dos moléculas de dos moléculas de NOBr, que es el producto. Ahora debemos analizar que la ley de velocidad sea coherente con el mecanismo propuesto. Entonces, comenzamos para analizar que sea coherente con el mecanismo propuesto. Bueno, ya vimos que es coherente con las sumas nos da la reacción global. Ahora tenemos que analizar que sea coherente con la ley de velocidad, con esta de aquí. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Comenzamos con el paso 2, que es el paso lento, que es el determinante de la velocidad. Comenzamos con el paso 2, que es el paso lento que determina la velocidad. Y vamos a denotar K2 a la constante de velocidad en este paso. Denotamos como K2 a la constante de velocidad en este paso. Entonces la velocidad de este paso la podemos expresar de la siguiente forma. Velocidad del paso 2 va a ser igual a K2 y recuerden, en la ley de velocidad va en la concentración de los reactivos involucrados en esa reacción. Entonces tenemos NOBr2 y NO. Como vimos que en los pasos individuales los coeficientes sí están relacionados con los exponentes, entonces por eso tengo exponente 1 y por eso tengo exponente 1 aquí. Sin embargo, el NOBr2 es intermediario. Es intermediario. Y no es fácil medir su concentración de manera directa al comienzo del segundo paso. Entonces, como este NOBr2, aquí no era necesario la concentración, como este NOBr2 se forma en el paso de equilibrio, aquí, su concentración puede relacionarse con la de los reactivos originales. Entonces,
no la podemos medir en el paso 2, pero en el paso de equilibrio sí, porque como es un paso de equilibrio se está formando rápidamente ese NOBr2. Y entonces, como vamos a considerar ese paso de equilibrio, entonces tenemos lo siguiente. Ah, bueno, creo que mejor escribo un poquito de lo que acabo de decir para que no se les vaya a pasar. Entonces, sin embargo, el NOBr2 es un intermediario y no es fácil medir su concentración al inicio del paso 2. Como el NOBr2 se forma en un paso de equilibrio, se forma en un paso de equilibrio, su concentración puede relacionarse, su concentración puede relacionarse con la de los reactivos originales, con la de los reactivos originales. Entonces vamos a relacionar esa concentración, esta, con la de los reactivos originales. Entonces, cuando una reacción o paso de reacción está en equilibrio, su velocidad directa e inversa son iguales. Su velocidad de reacción directa e inversa son iguales. Entonces, eso lo puedo escribir como que la velocidad en el paso 1 directa va a ser igual a la velocidad de reacción en el paso 1 inversa. Debido a que esta es un paso elemental, la expresión de ley de velocidad puede escribirse en ambas direcciones con base a la ecuación del paso elemental. Entonces, una vez más, podemos escribir que como es paso elemental, podemos escribir que la velocidad en el paso 1 directa va a ser igual a una constante 1 directa, multiplicada por la concentración de los reactivos. En este caso, como es paso elemental o fundamental, los coeficientes en el paso balanceado, los coeficientes 1 y 1 van a coincidir con los exponentes de la ley de velocidad, porque es un paso elemental, por eso coinciden. Entonces, elevado a la 1 y elevado a la 1, y podemos escribir también que la velocidad 1 inversa va a ser igual a la constante 1 inversa, multiplicada por la concentración. Si es inversa, ahora el producto se vuelve el reactivo, entonces esta es NOBr2, y también es a la 1 porque es el paso individual, el coeficiente coincide con el exponente. Entonces tenemos esas dos velocidades iniciales, las igualamos entre sí, y obtenemos que K1 directa por concentración de NO por concentración de bromo es igual a K1 inversa por concentración de NO Br2. Despejamos NOBr2 para despejar solo hay que pasar la constante dividiendo, y tengo que constante 1 directa entre constante 1 inversa
constante 1 inversa multiplicada por la concentración de NO por la concentración de bromo es igual a la concentración de NOBr2. Entonces esta de aquí, esta concentración la vamos a poder sustituir en esta de acá para tener todo en base a la constante 2, sobre todo para tener todo con respecto a al paso lento, porque el paso lento es el que determina la velocidad de reacción global. Entonces, como les acabo de decir, ahora podemos sustituir esta expresión en la ley de velocidad del paso determinante. En la ley de velocidad del paso determinante. El paso determinante. Esa ley, la que está arriba, era velocidad es igual a K2 por concentración de NOBr2 por concentración de NO. Entonces sustituimos eso y tenemos que la velocidad del paso determinante es igual K2 NOBr2 NO. Esto es igual a K2. Ahora sí sustituyo todo esto. Que multiplica K1D entre K1I por concentración de NO por concentración de Br2 que multiplica a la concentración de NO. Esto podemos ver que es K2 por K1D, K1I, K1I, que multiplica, tenemos NO por NO, concentración de NO por concentración de NO, es concentración de NO al cuadrado, por concentración de Br2. Y todos estos son constantes, constante, constante, constante. Si multiplicamos una constante y la dividimos por otra constante, me van a dar otra constante más, ¿no? Entonces, K2 por K1D entre K1I, pues todo esto va a ser igual a una constante. Constante por constante me da otra constante. Entonces, la ley de velocidad es K por NO al cuadrado por concentración de Br2. Y esta que la sacamos analizando el paso determinante de la reacción y después comparándola, sacando la concentración de NOBr a partir del otro paso, con esta expresión de aquí, vemos que es consistente con la ley obtenida experimentalmente. La ley obtenida experimentalmente es exactamente la misma, entonces sí son consistentes. Acá está en morado. Era esta de aquí. Entonces, el mecanismo es consistente con la ley experimental. También es consistente con haciendo las sumas para que me dé la ecuación global. Entonces, este mecanismo se puede considerar como consistente y se puede considerar como un mecanismo posible. Y lo mismo que acabamos de hacer, se aplican interpretaciones semejantes a casi todas las reacciones de tercer orden o de orden superior global, así como a muchas otras reacciones de orden menor. Sin embargo, cuando varios pasos son casi de la misma lentitud, el análisis de los datos experimentales es más complejo y puede resultar órdenes fraccionarios o negativos de mecanismos complejos de múltiples pasos. Entonces, esto que acabamos de hacer aquí se puede aplicar para revisar que coincida, para que sea consistente el mecanismo con el orden de reacción experimental, obtenido experimentalmente, que sea consistente con la ley de velocidad obtenida experimentalmente.
Y ya para terminar, vamos a ver un ejemplo más. Voy por acá arriba. Vamos a ver un ejemplo más. Entonces, este último ejemplo que vamos a ver se basa en que uno de los primeros estudios cinéticos fue la reacción de hidrógeno con yodo para formar yoduro de hidrógeno. H2 gaseoso más I2 gaseoso me da 2HI, yoduro de hidrógeno también gaseoso. Entonces, esta fue una de las primeras reacciones que se estudió de forma cinética. De forma experimental se encontró que la ley de velocidad es velocidad igual a la constante por la concentración de H2 por la concentración de I2. Por muchos años se aceptó que el mecanismo de reacción implicaba la colisión de moléculas de H2 e I2. O sea, aquí vemos el coeficiente es consistente con el orden de reacción. Es una colisión bimolecular, entonces es una colisión favorable. Por muchos años se consideró que era una colisión bimolecular en una reacción de un solo paso, que es, hasta lo que hemos visto, esto es consistente con lo que hemos visto. Es una reacción favorable porque solo es bimolecular y los coeficientes coinciden con el orden de reacción. Entonces, les repito, se consideraba que era una reacción de un solo paso. Sin embargo, a través de estudios experimentales, las evidencias actuales indican que el proceso es más complicado. Entonces, lo voy a poner, se pensaba que era una reacción de un solo paso. Después, como les digo, a través de estudios experimentales, ahora se acepta el siguiente mecanismo. Se dieron cuenta que es un mecanismo más complejo. Se acepta el siguiente mecanismo. El mecanismo aceptado ahora es uno de 3 pasos. Primer paso tenemos I2, que en una reacción de equilibrio está separándose en 2 moléculas de yodo. Esta es rápida, equilibrio. Luego en el paso 2, una molécula de yodo reacciona con el H2 y también en una reacción de equilibrio están formando H2I. Esta también es rápida y en equilibrio. Y en el paso 3 tenemos H2I más I, reaccionan para formar 2HI. Y esta es la reacción lenta. Y de forma global tenemos H2 más I2, reaccionan para dar 2HI. Entonces vamos a identificar los intermediarios. El yodo solo es un intermediario, se forma en el paso 1, se consume en el paso 2. El H2I es el otro intermediario, se forma en el paso 2 y se consume en el paso 3. En este caso, ningún reactivo original aparece en el paso determinante de la velocidad, como vemos aquí. El paso determinante es el paso 3 porque es el paso lento. Ninguno de los reactivos originales aparece en el paso determinante. Sin embargo, ambos aparecen en la expresión de la ley de velocidad. Acá arriba, los 2 reactivos originales aparecen en la ley de velocidad.
como vimos que debe de ser, que para la ley de la velocidad se consideran las concentraciones de los reactivos originales. Entonces, cada paso en sí mismo es un paso fundamental, es una reacción fundamental. Y para ver que este mecanismo sea coherente con la ley de velocidad, se hace lo mismo que hicimos anteriormente. Tenemos que relacionar las concentraciones en el paso lento con las concentraciones en los pasos de equilibrio. Exactamente lo mismo, nomás que en vez de hacerlo en un proceso de 2 pasos, va a ser un proceso de 3 pasos para ver que es consistente con esta ley de velocidad. Que si les interesa, ustedes lo pueden hacer ahí en su cuaderno. Si no, pues aceptan esto que sí da el resultado, ¿verdad? Y también pues, podemos ver que es consistente haciendo la suma. Tenemos I2 originalmente, también lo tenemos aquí. El I, el yodo solo, se produce aquí y se consume totalmente acá. El H2 solo lo tenemos de este lado y también solo aparece del lado izquierdo en la ecuación global. El H2 sí se produce aquí, se consume totalmente acá. Y en el paso 3 se produce 2Hi y es también lo que obtenemos en el paso, en la reacción global. Entonces es consistente con la suma de los pasos para dar la ecuación global. Y si hacemos los pasos que seguimos en el ejemplo anterior, también podemos demostrar que es consistente con la ley de velocidad. ¿Qué más? Y bueno, aquí tengo esta figura para mencionar que la teoría del estado de transición indica que cada paso tiene su propia energía de activación. Que aquí están. Energía de activación 1, energía de activación 2 y energía de activación 3. Como el paso 3 es el más lento, es el paso lento, entonces tiene una energía de activación más alta, que es la que vemos aquí. Entonces, cuando dividimos en los mecanismos de reacción, las energías de activación también va a ser, vamos a ver que hay diferentes energías de activación y el estado de transición también lo podemos interpretar como que se da en 3 pasos. Y la energía de activación más alta coincide con el paso más lento, que es el determinante de la velocidad de reacción. Y eso lo podemos ver porque la energía total pues va a estar determinado principalmente por esa energía de activación número 3, que es el paso más lento. Entonces, ya en resumen, los órdenes de reacción de los reactivos determinados en experimentos indican el número de moléculas de aquellos reactivos que intervienen en el paso lento, si esta reacción ocurre primero, o en el paso lento y cualquiera de los pasos rápidos de equilibrio que preceden al paso lento. Eso no creo que haga falta escribirlo, es exactamente lo que vimos en el ejemplo anterior. Y lo que hay que recordar es que los pasos individuales, los coeficientes coinciden con los coeficientes en la velocidad del paso individual y la velocidad, la ley de velocidad global va a coincidir los coeficientes con el paso más lento, si estos aparecen en el paso más lento, o si no, a través del procedimiento que vimos en el ejemplo anterior, podemos relacionar los reactivos del paso lento con los reactivos originales. Y también recuerden que los exponentes en la ley de velocidad no van a coincidir no coinciden necesariamente con los coeficientes en la ecuación global. Entonces, este tema, véanlo bien, si hace falta repítanlo, es mucha información. Y aquí termina esto de los mecanismos de reacción. Este tema es muy importante que lo entiendan bien porque de aquí sirve para entender cosas que vamos a ver más adelante, sobre todo cuando veamos los ejemplos aplicados en de alimentos, en cinética, ejemplos de cinética de reacción aplicados a compuestos de los alimentos.
Entonces, aquí le dejamos y continuamos después en los siguientes videos.